Un hombre de aspecto demacrado y ojos hundidos recorre con pasos temblorosos un estrecho corredor iluminado por un tenue resplandor rojizo. El aire, cargado de un olor rancio, produce una sensación de opresión en el pecho, como si algo invisible envolviera el espacio con una mano gigante hecha de sombras. Cada pared parece susurrar advertencias incomprensibles y un viento inexistente eriza la piel sin remedio. Un antiguo reloj de pared, con su larga aguja quebrada, marca una hora que no coincide con la realidad. Sus campanadas resuenan a destiempo, llorando por un segundo perdido en algún lapso enloquecido. Aquel hombre, que solo busca la salida, sujeta con fuerza una libreta llena de manchas de café y sangre, consciente de que el contenido de sus páginas es lo único que lo separa de enloquecer por completo. Ese cuaderno, repleto de garabatos y frases escritas con prisa, lleva la fecha 22 de noviembre de 1963, repetida hasta el hartazgo. Hay caligrafías distintas, unas torpes, otras desesperadas, como si hubieran sido trazadas por manos diferentes. En cada repetición, la fecha ejerce un poder casi malévolo, llamando, atrayendo a quien la pronuncia en voz alta. Quienes se atreven a leerla más de una vez sienten un escalofrío helado en la base del cuello, como una advertencia de que están a punto de desentrañar un secreto que jamás debió ser descubierto. Y sin embargo, la curiosidad crece, la mente se sumerge más y más en esa historia tan antigua, tan maldita, que parece desafiar el curso normal del tiempo. El hombre recuerda cómo todo empezó en una cafetería deteriorada, donde las sillas cojeaban y la pintura de las paredes se descamaba. Allí trabajaba un conocido suyo, alguien que juraba haber encontrado un extraño portal en la trastienda, un pasadizo angosto que conducía hacia otro año. Un año que, según las anotaciones que reposaban en el mostrador, tenía un destino atado a uno de los episodios más sombríos de la historia estadounidense. Su objetivo parecía sencillo en teoría: evitar la catástrofe, cambiar el flujo del presente y, con ello, reescribir la realidad. Pero nadie advirtió los horrores que acechaban más allá de esas paredes desgastadas, listos para devorar a quienes osaran manipular la historia. Con el corazón palpitando, el hombre se encontró por primera vez de pie frente a un abismo de sombras. Sentía en la boca un sabor metálico, producto del miedo, mientras sus pasos retumbaban en el suelo polvoriento. Al adentrarse en aquel corredor, al final, una luz parpadeante le reveló un paisaje distinto. La calle era la misma pero con autos y edificios propios de una época lejana. Fue como caer en un sueño turbio, donde cada rostro parecía ajeno, como si las personas se movieran bajo el influjo de un titiritero invisible. Todo olía a otro tiempo, el humo de tabaco flotaba con una densidad malsana, las voces se amalgamaban en un murmullo insistente y la certeza de haber retrocedido décadas se fijaba en los pulmones con cada bocanada de aire. Al principio, aquel viajero en el tiempo se sintió como un intruso benévolo, decidido a cumplir la misión que le había sido encomendada. Observó la ciudad con ojos asombrados, consciente de que cada elección repercutiría en el futuro. Pero la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de él rápidamente. En cada esquina, se topaba con miradas huecas, rostros inexpresivos que parecían saber un secreto imposible de articular. Las ventanas vibraban con un rumor quedo, como si la realidad misma se tensara, a punto de romperse. Incluso los relojes, ubicados en los escaparates de las tiendas, a veces se detenían un par de segundos, como si el tiempo luchara por mantener su curso. Muerto de intriga, se acercó a un hombre en el bar local para hacer preguntas. Nadie parecía sorprendido de verlo, pero todos actuaban con una cortesía robótica. El hombre del bar le habló de un susurro colectivo, una especie de eco en la conciencia, como si demasiados forasteros hubieran intentado cambiar la misma fecha. «Volviste», murmuró aquel tipo con voz apagada, «siempre vuelven». Y acto seguido, estalló en una carcajada seca que duró un segundo interminable, resonando en el silencio tenso del lugar. El viajero se dio cuenta de que no era la primera vez que ocurría algo similar. Quizá existían otros que se habían propuesto la misma tarea desesperada, y cuando fracasaban, el tiempo reclamaba un tributo cada vez más aterrador.
Conforme avanzaban los días, su ansiedad aumentaba, escuchaba pasos detrás de sus pasos, sombras que se deslizaban con facilidad en las paredes. Soñaba con disparos, con un grito que rompía la tranquilidad de esa fecha establecida, con un reloj que se detenía en el preciso momento en que todo quedaba marcado por la tragedia. Era imposible ver el futuro alterado sin enfrentar las consecuencias. Pese a sus temores, se envolvió en la encrucijada de ese día fatídico. El 22 de noviembre de 1963 se acercaba, y con él, una energía malsana crecía en el ambiente. Las calles se sentían más oscuras, como si la luz del sol flaqueara de manera inexplicable. Los periódicos anunciaban rutina, pero debajo de cada titular se adivinaba un presentimiento malévolo. La gente parecía más fría, los saludos se desvanecían, y varios se retiraban a sus casas con puertas bien aseguradas, quizá intentando contener algún demonio en su interior. No podía borrarse de su cabeza la idea de que el tejido de la realidad estaba cediendo. La noche anterior a la fecha crucial, un aullido resonó por las calles. No provenía de un animal, sino de algo más primitivo, un lamento que desgarraba la cordura de quien lo oía. El viajero sintió, por un instante, que alguien tiraba de él desde las sombras, como si el pasado se aferrara con uñas y dientes para no ser alterado. Sus manos se convirtieron en garfios helados que temblaban sin control. Cerró los ojos y se obligó a recordar su propósito, detener aquel acontecimiento histórico que marcaría a la nación para siempre. Sin embargo, el heroísmo que creía llevar en el pecho se estaba diluyendo bajo un mar de terror puro, un terror que brotaba de la idea de que tal vez no se podía engañar al tiempo sin una consecuencia peor. Al amanecer del día señalado, los pájaros no cantaron. El ambiente estaba enrarecido, casi muerto. Se dirigió al lugar previsto, confuso y envuelto en una penumbra asfixiante. A medida que avanzaba, la muchedumbre parecía más borrosa, como si las personas fueran meros espectros repitiendo una secuencia escrita de antemano. Un leve susurro mental le decía que corría un gran riesgo, que no debía interferir, que cada paso en falso engendraba horrores inimaginables. Sin embargo, no se detuvo. Caminó entre cuerpos extrañamente inertes, rostros que se giraban a medias, y notó que los ojos de aquellos individuos estaban tan desprovistos de vida que parecían maniquíes. Al fin llegó al punto exacto donde todo estaría a punto de ocurrir. Su respiración agitada le nublaba la vista, y el corazón amenazaba con estallar en su pecho. Unos metros más allá, observó la figura de un hombre que alzaba un arma, como en un ritual ya ensayado por un destino implacable. Sintió un temblor en la tierra, un retumbo subterráneo que parecía rugir desde los abismos de la historia. Y entonces ocurrió, el disparo resonó con una brutalidad ensordecedora, arrancando una parte de la realidad misma. Hubo gritos, caos y un corredor de tiempo que parecía fracturarse en 1000 pedazos. El viajero, conmocionado, comprendió que estaba presenciando el final inevitable de la escena que había intentado alterar. Entre la multitud asfixiante, un segundo disparo sacudió el aire, y esta vez el viajero sintió que alguien lo observaba desde alguna dimensión oscura. Notó un tirón en su estómago, como si una garra invisible lo arrastrara hacia atrás. Intentó mantenerse en el presente, sujetarse a la acera, pero el pavimento se transformó en una superficie resbaladiza con sangre y tiempo licuados. Su cuerpo se disolvió en un torbellino de imágenes y gritos que lo obligaron a retroceder de vuelta al pasillo de aquel restaurante deshabitado. Al recobrar el sentido, yacía en el suelo de la trastienda, la frente perlada de sudor y los ojos cargados de lágrimas que no sabía si eran de horror o de impotencia. El corredor ahora estaba ajado y manchado, con huellas de manos anónimas impresas en las paredes, como un vestigio de otros que también intentaron suprimir lo inalterable. Con un nudo en el pecho, revisó la libreta que aún sujetaba, las palabras habían cambiado de sitio, algunas oraciones estaban invertidas y otras habían desaparecido por completo. Solo permanecía la fecha escrita al revés, como una sentencia maldita imposibilitando cualquier escape, 36/22/11. Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda.
Abrió la puerta que daba a la cafetería, pero en lugar de encontrar mesas y sillas polvorientas, halló un vacío abismal que jadeaba con un sonido viscoso. Sintió una ráfaga de viento helado y escuchó el eco de campanadas lejanas, quizá del mismo reloj que lo había conducido hasta ese suplicio. Trató de dar un paso, pero un dolor punzante en la pierna lo hizo tambalear. Apenas mantenía el equilibrio mientras el portal parecía retorcerse, hambriento de más víctimas que osaran burlar las reglas de la historia. Sintiendo la garganta cerrarse y los latidos del corazón a punto de colapsar, comprendió que no había salida ni retorno que lo liberara de esa prisión temporal. El hombre miró sus manos teñidas de un rojo opaco, sin reconocer demasiado su propia forma frente a un espejo roto que pendía de la pared. Desde el cristal astillado, se contempló convertido en un espectro de piel cenicienta, con ojos inyectados en sufrimiento puro. Un llanto desesperado escapó de sus labios sin sonido, atrapado en un espacio donde el pasado y el futuro chocaban con el presente en un choque infinito de dolor. Un último aliento lo empujó a correr, a sumergirse de nuevo en ese corredor maldito. Cada metro que avanzaba se cubría de un susurro intenso que repetía la fecha al revés, casi reclamando su alma como pago por desafiar lo inevitable. De pronto, la realidad se partió en un quejido, y el piso se abrió bajo sus pies. Cayó en un vacío cargado de risas entrecortadas y disparos repetitivos, con la certeza atroz de que no había forma de ganar la batalla contra el tiempo. Su cuerpo se hundió en tinieblas que no ofrecían descanso ni consuelo, sino un horizonte eterno en el que el reloj de agujas rotas marcaba siempre la misma hora equivocada, señando, con crueldad, un destino peor que la muerte misma. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.